Si le preguntas a la UFC cuáles son sus 5 mejores peleadores de todos los tiempos, escucharás nombres como Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor y George St. Pierre. Pero hay un nombre que nunca se menciona: Demetrious Johnson, conocido como Mighty Mouse. Este peleador es un prodigio en el octágono, con pocas debilidades, patea como un luchador tailandés y derriba como un luchador experimentado. Para muchos, es el mejor de todos los tiempos. Pero entonces, ¿por qué la UFC intenta borrarlo de la historia? La vida de Johnson no fue fácil. Criado por una madre sorda y con un padrastro abusivo, encontró refugio en los videojuegos y en Bear Pride FC, una promoción de artes marciales mixtas japonesa. Desde joven, Johnson trabajó varios empleos para mantener a su familia mientras entrenaba en artes marciales mixtas. Su madre fue una fuente constante de apoyo e inspiración. Él la veía leer labios con habilidad y nunca permitir que su sordera fuera un obstáculo. Esta resiliencia se convirtió en una parte fundamental de su carácter. A pesar de no tener un modelo a seguir como padre, Johnson se esforzó por ser un buen padre y esposo, rompiendo el ciclo de inestabilidad familiar que había experimentado. Se casó con su amor de juventud, Destiny, y juntos formaron una familia. Johnson estaba decidido a proporcionar a sus hijos la estabilidad y el apoyo que él no había tenido. Su dedicación a su familia era evidente, ya que equilibraba su exigente carrera en la UFC con sus responsabilidades familiares. Johnson creció en un entorno difícil, marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Pese a todos estos desafíos, encontró una salida en las artes marciales mixtas. Comenzó a entrenar en una pequeña academia local, donde rápidamente destacó por su ética de trabajo y su habilidad natural. A medida que avanzaba en su carrera, Johnson se enfrentó a numerosos obstáculos, incluidos entrenadores que no creían en su potencial debido a su tamaño. Sin embargo, su determinación y pasión por el deporte lo llevaron a superar cada obstáculo, convirtiéndose en uno de los peleadores más dominantes de su generación. Johnson ya había defendido su título con éxito en 13 ocasiones, algo que ningún otro campeón de la UFC había logrado. Cada pelea era una exhibición de su maestría técnica y táctica, desde su impresionante lucha en el suelo hasta su precisión en los golpes. Pese a su dominio, la UFC llevaba años considerando cerrar la división porque las peleas no eran competitivas y el público y los medios acusaban a Johnson de ser aburrido. La UFC, una organización que se nutre del espectáculo y la controversia, necesitaba figuras que atrajeran a las masas y generaran ventas de pago por evento. La división de peso mosca, que incluye a peleadores de hasta 125 libras, no había capturado la imaginación del público en la misma medida que las divisiones de peso más grandes. Los fanáticos tienden a preferir las peleas de peso pesado debido a la fuerza bruta y el poder de nocaut asociados con los peleadores más grandes. En comparación, las peleas de peso mosca se centraban más en la técnica y la velocidad, aspectos que a menudo son subestimados por los espectadores casuales. Mientras Johnson era campeón, Conor McGregor tomaba la UFC por asalto con su carisma y capacidad de generar titulares. McGregor no solo ganaba peleas, sino que también sabía cómo venderlas, llenando arenas y generando millones en ingresos de pago por evento. McGregor declaraba en conferencias de prensa, hacía predicciones audaces y cultivaba una imagen de estrella de rock. La UFC se volvía más un espectáculo de entretenimiento que una competencia de artes marciales. Johnson, con su enfoque respetuoso y su amor por los videojuegos, no encajaba en esta nueva era de la UFC. Prefiere pasar tiempo con su familia y jugar videojuegos en lugar de buscar conflictos y drama fuera del octágono. En contraste con McGregor, Johnson siempre mostró respeto hacia sus oponentes y se centró exclusivamente en sus habilidades de combate. Esta diferencia en estilos también reflejaba un cambio en la cultura de la UFC. La organización estaba evolucionando de ser una promoción centrada en las artes marciales mixtas hacia una entidad más orientada al entretenimiento, similar a la WWE. La UFC buscaba personajes que pudieran generar drama y controversia, elementos que atraían a una audiencia más amplia y diversa. En este entorno, peleadores como McGregor prosperaban, mientras que aquellos como Johnson, que se mantenían fieles a los principios tradicionales de las artes marciales, quedaban relegados. Johnson seguía siendo el campeón más activo de la UFC. Pero su falta de popularidad y capacidad de generar titulares lo ponían en desventaja.
La UFC, buscando siempre maximizar sus ganancias, presionaba a Johnson para que adoptara una actitud más confrontacional y generara más drama. Eventualmente, la UFC lo presionó para que aceptara una pelea contra TJ Dillashaw, un peso gallo. Johnson rechazó la pelea, temiendo que la UFC lo forzara a pelear aunque Dillashaw no hiciera el peso, lo que podría poner en riesgo su título y su salud. La relación entre Johnson y la UFC se volvió tensa. Johnson, un profesional dedicado que siempre cumplía con sus obligaciones, se sentía desvalorizado por una organización que priorizaba el espectáculo sobre la habilidad. La UFC, por otro lado, veía a Johnson como un campeón que no podía vender peleas, aun cuando su dominio era indiscutible en el octágono. La presión de la UFC no solo venía en forma de ofertas de peleas poco atractivas, sino también en la falta de promoción y apoyo. A diferencia de otros campeones, Johnson no recibía el mismo nivel de marketing y visibilidad en los medios. Esto se tradujo en menores ingresos por pago por evento y una menor base de fanáticos. La UFC parecía más interesada en promover peleadores que podían generar controversia y atraer a una audiencia masiva, dejando a Johnson en una posición desventajosa. En el UFC 197, Henry Cejudo necesitaba ganar para salvar la división de peso mosca de su mayor amenaza, Demetrious Johnson. Finalmente, Johnson perdió el cinturón en una decisión dividida controvertida contra Cejudo. Esta derrota marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Cejudo se convirtió en el rey del cringe, un personaje extravagante creado para evitar el destino de Johnson y atraer más atención y polémica. Cejudo adoptó una personalidad teatral y excéntrica, haciendo declaraciones audaces y creando un personaje que la gente amaba odiar. Por su parte, Johnson, cansado de la UFC y de sus políticas, exigió ser liberado de su contrato y se mudó a una organización en Asia, donde encontró nuevas oportunidades y desafíos. One Championship, una organización de artes marciales mixtas con sede en Singapur, ofrecía un enfoque diferente, centrado más en la habilidad y el respeto que en el espectáculo. Johnson vio en esta compañía una oportunidad para seguir compitiendo al más alto nivel sin la presión de ser un personaje mediático. En One Championship, Johnson enfrentó a luchadores de alto nivel y participó en peleas innovadoras, como una pelea con reglas mixtas contra Rod Tang, un prodigio del Muay Thai. Esta pelea tenía un formato especial. Los rounds 1 y 3 eran de Muay Thai, mientras que los rounds 2 y 4 eran de MMA. Johnson demostró su habilidad al sobrevivir al primer round de Muay Thai y luego someter a Rod Tang en el segundo round de MMA. El cambio a esta organización asiática también permitió a Johnson explorar nuevas culturas y estilos de combate. Se enfrentó a desafíos únicos y luchadores talentosos de todo el mundo, ampliando su repertorio y demostrando su adaptabilidad y habilidad para evolucionar como peleador. Aun cuando obtuvo derrotas, Johnson se mantuvo enfocado en lo que más le importaba, su familia. Además de enfrentarse a Rod Tang, Johnson tuvo la oportunidad de competir contra otros campeones de One Championship. Enfrentó a Adriano Moraes, un campeón con una habilidad impresionante y un estilo de lucha diferente al que Johnson había enfrentado en la UFC. Pese a que perdió ante Moraes en su primer encuentro, Johnson mostró su determinación y habilidad para aprender y adaptarse, preparando el escenario para una revancha. La dedicación de Johnson a su familia es una parte fundamental de su historia. Su esposa, Destiny, y sus hijos son su principal motivación. A pesar de su éxito en el mundo de las artes marciales mixtas, Johnson nunca perdió de vista lo que realmente importa. Demetrious Johnson es un peleador legendario cuyo legado persiste pese a los intentos de la UFC por borrarlo. Es un modelo de excelencia, integridad y valores familiares, destacando en un deporte que a menudo prioriza el drama. Esta es solo una parte de la historia. Si quieres conocer más sobre peleadores que la UFC ha intentado borrar hasta el punto de expulsarlos, tienes que ver este video, donde exploraremos las historias intrigantes y sorprendentes detrás de la expulsión de famosos peleadores. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.